Vamos a ver, el tema de esta charla, ya explicaré qué es el cerebro humano. Lo importante es pues, lo que viene después, que es lo que justifica el que yo hable de ello, que es visto desde la física de hoy. Bueno, hay que decir que este es un tema de investigación que es un tema excepcional, en el sentido que es en su historia, se puede encontrar una contribución de la máxima relevancia de un español, que es don Santiago Ramón y Cajal, aquí que tiene un aspecto inquietante en esta foto de aquí a la izquierda, laboratorio, y esta es una de las neuronas que él pintaba a mano mientras veía con un ojo por el microscopio y con el otro pues pintaba a mano alzada estas maravillas. Han hecho una exposición recientemente de los dibujos de don Santiago. Bueno, quiero decir que en la actualidad, que como veremos está muy de moda el estudio del cerebro, los artículos en las revistas indexadas, en las revistas importantes del circuito científico, citan constantemente trabajos de Cajal que datan de 1900-1905, lo cual es algo completamente excepcional. Es decir, que es un campo de investigación en el cual ha habido una contribución española anómala por su nivel de excelencia y reconocimiento. Bien, el cerebro tiene las dimensiones actuales, promedios, progresivamente fue aumentando desde hace 6 millones de años, que es la época en que se estima que existió la última abuela común de chimpancés y de homínidos, hace 6 millones de años, y ha ido creciendo en volumen con saltos actualmente el volumen medio del cerebro de un Homo sapiens es 1,5 litros, ¿no? En el Homo erectus era 1 litro, en el Australopithecus medio litro. Es curioso que, claro, uno piensa cuál fue la mutación durante el proceso de evolución que hizo que creciera el cerebro. Hoy se sabe que es el gen que se llama ASPM, se sabe de una manera indirecta con estos métodos indirectos que utilizan los investigadores, fue estudiar cuál es el gen que presenta anomalías en las personas que tienen microcefalia. Entonces, cuando se observa cuál es el gen que está activado en la microcefalia, se sabe que ese gen fue el que mutó para dar lugar al aumento del volumen. Ese gen es el ASPM y en 2004 lo leyó Lam en chimpancés. Bueno, esta frase de un artículo reciente en Modern Physics, reciente, hace 20 años, pues yo creo que tiene toda la vigencia hoy, y es que la exploración del cerebro humano es el máximo interés intelectual de cualquiera persona que tenga la cabeza sobre los hombros, ¿no? Conocer esto. Aquí en esta casa hay 2 personas que saben mucho de cerebro, y pongo su foto, es Jesús Ávila y Carlos Belmonte, a los cuales les pedí permiso a su debido tiempo de que hablara yo de esto, y me lo concedieron. Ya les dije, como digo a ustedes, que es porque yo voy a hablar de la física del cerebro. Estos son 2 especialistas de primera línea que saben mucho de esto. Bien, bueno, vamos a repasar un poco, porque resumiendo, lo que quiero hacer es mostrar cómo la física tiene mucho que decir en la investigación actual del funcionamiento del cerebro. Tiene mucho que decir, primero, como veremos en un breve repaso de cómo funciona, porque el funcionamiento del cerebro es una expresión concreta, compleja, en el mundo de la biología, de las leyes de la electricidad y del magnetismo y de la química. Segundo, porque, como todos ustedes pueden imaginar, no es fácil estudiar en vivo la fisiología del cerebro, porque cuando uno piensa cómo estudiar las reacciones viendo el funcionamiento del cerebro, se le ocurren cosas que no son nada buenas y que no se pueden hacer. Entonces, igual que la anatomía del cerebro, desde que hay autopsias, que desde hace muchísimos años y siglos se conoce bien, la fisiología no se conoce, la fisiología en su globalidad. Es decir, que tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de algo que no se conoce en absoluto. Ya veremos en qué puntos no se conoce y las soluciones que se han dado. Recuerdo ahora
el discurso de ingreso del profesor Briones en esta corporación, que versó sobre computación cuántica y hacía referencia a las posibilidades de que la arquitectura del cerebro fuera de computación cuántica. Pero quiero decir que lo que es un hecho es que no se sabe y es lo que se está investigando a día de hoy. Bueno, pues el cerebro, como saben, la parte de lo que se llama el córtex, pues es una zona que hay justo debajo del cráneo, que es como una servilleta muy plegada, tiene un espesor de 3 o 4 milímetros y contiene pues 10 elevado a 11 neuronas. Evidentemente nadie ha medido el número, han contado las neuronas que hay, sino que se estiman midiendo en 1 milímetro cuadrado cuántas hay, pues se multiplica luego por la superficie y se tiene lo que se llama una estimación. Hay que decir que el número 10 elevado a 11 es un número interesante. Es un número interesante porque el número de granitos de arena que hay en una playa de tamaño normal es del orden de 10 elevado a 11. De 10 elevado a 11 es también el orden del número de estrellas que hay en una galaxia media. O sea que es un número para recordar, 10 elevado a 11. Cada una de esas neuronas, de esas 10 elevado a 11 células de tejido gris que forman el córtex, cada una de ellas está unida por miles de uniones a otras neuronas, con lo cual el número total de conexiones es del orden de 10 elevado a 14. Pero además las neuronas son unas células que requieren servicio, no saben estar sin servicio doméstico, y tiene por cada una de ellas 1 o 2 células que están a su servicio, que son las células del tejido blanco, lo de la glía, que se llama, ¿no? Bien, fíjense que es interesante que en esta servilleta tan pequeña, pues de alguna forma se contiene todo lo que sabemos, el lenguaje, las matemáticas, el arte y las emociones. Es un sitio realmente interesante, ¿no? Hay una observación que para mí fue fundamental, y creo que para todo el mundo, que fue la que hizo Galvani a finales del siglo XVIII, y es que observó que la fuerza o la fuerza motriz, la driving force, que dicen, hablando en curso en inglés, la fuerza motora para mover la pata de una rana era una corriente eléctrica. Esta observación, que la hizo en el balcón de su casa, porque había allí una pila por motivos de corrosión de los barrotes, pues es de una trascendencia tremenda, porque es mostrar que esas fuerzas misteriosas que se achacaban a la vida, las fuerzas de la vida, pues se reduce a las fuerzas eléctricas estas que en aquella época pues acaba de estudiar Coulomb y Ørsted y Ampère y Faraday, Maxwell, etc. O sea que era la fuerza que mueve los músculos es una fuerza eléctrica como la que mueve un motor, ¿no? Ya en el siglo XIX Helmholtz midió la velocidad de esas corrientes eléctricas que fluyen por los nervios. Y obtuvo un valor que era muy pequeño, varios órdenes de magnitud más pequeño que la velocidad de la corriente eléctrica en un cable de cobre, de esto que estamos todos acostumbrados a ver. Va mucho más despacio porque el proceso es muy distinto físicamente. Entonces, Cajal ya estableció lo que se llama, podríamos decir, los principios del comportamiento neuronal. Esto es una neurona, es una célula que tiene su citoplasma y su núcleo, el cuerpo de célula, y luego tiene por aquí unas ramificaciones, se llaman dendritas, y acaba en una ramificación mucho más larga que se llama el axón. Este axón acaba otra vez en ramificaciones que a su vez se unen a las ramificaciones de otras neuronas que hay aquí, formando este tipo de uniones. Entonces Cajal dijo primero que había unas uniones específicas que ya nacíamos con ellas, que no toda neurona se une a cualquier neurona, sino que un niño enseguida ya tiene sus circuitos neuronales hechos desde que se le forma el cerebro. Luego dijo que la transmisión era por corriente eléctrica y que siempre tenía lugar en un sentido, es decir, no había posibilidad, como en el hilo de cobre, de que la corriente fuera a la izquierda o a la derecha, sino que aquí siempre iba en un sentido, era unidireccional. Y luego dijo también, y esto se observó ya luego en 1955 por microscopía electrónica, dijo que no había una unión directa de las terminales de los axones con las dendritas de las próximas, sino que entre la dendrita de la siguiente
y el final del axón del anterior había una zona vacía, que no había célula allí, que era espacio intercelular, muy estrecha, y eso es lo que se llama la unión sináptica, ¿no? El gap sináptico. Esto se vio que era verdad luego más tarde. Vamos a ver. En esencia, entonces, la neurona, desde el punto de vista de lo que llamamos transporte de información, es un ente, es una molécula, una célula que tiene una zona inicial donde se inicia el proceso de transmisión de la información, que es el núcleo de la célula. Este sería el núcleo de la célula, este es el citoplasma, estas son las ramificaciones, por aquí le entra la información. Esa información se propaga por este eje y llega a estos extremos. Estos extremos están unidos a otra neurona y le transmiten la información. La información es un voltaje eléctrico que se propaga a través de este axón. Entonces, fíjense que esencialmente, de un punto de vista físico, el cuerpo de la neurona está a menos 70 milivoltios de voltaje respecto al exterior. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, como veremos, que hay un exceso de carga negativa dentro del núcleo, dentro de la célula, respecto al entorno, al medio. Entonces, de lo que se trata es, la información que le llega a través del axón anterior puede hacer que introduzca carga positiva aquí, con lo cual estos menos 70 se reducen, porque le estamos metiendo carga negativa, carga positiva, o bien añadirle más carga negativa, con lo cual se haría más negativo y más fuerte el voltaje respecto al exterior. Entonces, cuando el exterior le mete carga positiva, disminuye el valor absoluto, se hace más positivo, puede llegar incluso a ser, ya veremos, 40 milivoltios positivos si entra mucha carga, y cuando le entra carga negativa, lo hace más negativo todavía lo de dentro. Ahora, ¿qué es la gracia de toda la evolución del sistema nervioso? El proceso tan complicado y tan hermoso, por otra parte, de introducir la carga eléctrica positiva o negativa dentro de la célula. ¿Cómo se hace eso? Esto se hace de la siguiente forma. Esta es la parte más dura quizá de todo lo que voy a decir, más rollo, vamos, pero que yo creo que merece la pena hacer un esfuerzo por seguirlo, porque si soy capaz de explicarlo bien lo van a entender todos perfectamente. Si no se entiende es porque no estoy hábil. Pero vamos a ver. Este es el interior de una neurona, de una célula, lo que hay dentro de la membrana. Dentro de la membrana hay, como sabemos, muchas proteínas que están formadas por aminoácidos, en definitiva son cargas negativas. Dentro de la neurona, en el interior, hay una carga negativa debido a las moléculas que tiene dentro. Pero en el medio externo, en el medio intercelular, hay mucha sales, y por tanto hay iones de cloro, de potasio, de sodio, etc. Entonces, resulta lo siguiente, que hay en la membrana, hay unos canales, que son proteínas, que dejan pasar selectivamente iones. Y hay unos, que son los iones que dejan pasar al potasio, que están siempre abiertos. Esos no se cierran en las dendritas, están abiertos los de potasio. Entonces, como el potasio es positivo y dentro está toda esta carga negativa de los aminoácidos, el potasio tiende a entrar para atemperar, disminuir esa diferencia potencial, para hacer neutro el conjunto. Pero claro, evidentemente, todos sabemos que cuando tenemos una membrana, un agujero, y tenemos, por ejemplo, piensen en esta habitación, que todo el aire estuviera por un momento en el fondo, y aquí en medio hay una pared, y aquí estuviera el vacío. Si hacemos un agujero, al cabo de un rato pasarían moléculas de aire de allí a aquí, hasta que se igualaran el número de moléculas en los dos, que sería la configuración de equilibrio. Es decir, que existe una fuerza sobre los iones positivos porque esto es negativo, pero también existe aquí un gradiente de concentración, que hace que si no fuera por esta negatividad y estuviera abierto los de potasio, la mitad de potasio estaría aquí y la mitad de potasio está aquí. ¿Por qué hay más aquí? Porque le está tirando lo negativo. Pero alcanza una diferencia de concentraciones que equilibra ambas fuerzas. Entonces, cuando se alcanza ese equilibrio, esto de dentro está a menos 70. Sigue siendo más poderosa la carga negativa de los aminoácidos, pero está, como digo, temperada por esta cantidad de potasio que ha intentado entrar, pero ya más no entra, porque si no la probabilidad de pasar por el agujero un ion de potasio para un lado para otro sería distinta, ¿no?
Qué barbaridad. Me he ido, menos mal que esto no es como las películas que tenga así mucho enigmas, si no lo había descubierto todo. Vamos a ver. 1, 2, 3. Esta es, ¿verdad? Muy bien. Next one. Bueno, entonces yo creo que esto se puede coger. Esta es la situación de equilibrio normal con los canales de potasio abiertos. Fíjense qué pasaría si súbitamente abriéramos canales que permitieran pasar al sodio. Pues que el sodio tendería a pasar por dos razones. Primero, porque está fuera y no hay sodio dentro, entraría por el gradiente de concentración, pero además por la carga negativa, que el sodio es positivo, entraría con mucha fuerza. Las dos razones se suman para que entre el sodio. Sin embargo, el cloro, que es negativo, si se abre la ventana, el cloro tiende a entrar por concentración, pero no mucho porque le frena la carga negativa y él es negativo y le repele. Entonces, cuando nosotros abrimos los canales de sodio, y ahora veremos cómo se abren, lo que estamos haciendo es disminuir este valor de menos 70, disminuir en valor absoluto, tenderlo a hacer positivo. Mientras que si abrimos el cloro, lo hacemos más negativo todavía porque algo de cloro pasará ahí por gradiente de concentración. Quiero decir que jugando con los canales selectivos que se abran, podemos barrer todo tipo de voltajes y de flujos y de cosas de estas. Bueno, entonces el secreto de la naturaleza es cómo se abren estos canales. Y estos canales se abren mediante unas moléculas que se llaman los neurotransmisores. Moléculas que salen, fíjense aquí en la siguiente, me parece, aquí, cuando al axón, al borde del axón llega el voltaje, entonces, mejor voy a ir para atrás, aquí se ve bien, aquí, cuando ha emitido un voltaje, porque ahora veremos cómo se propaga por aquí, y llega al borde del axón, este es el borde del axón, en este borde se sueltan unas moléculas que son los neurotransmisores. Y esos neurotransmisores pueden abrir o los canales del sodio o los canales del cloro. Si abren los canales del sodio, lo que hacen es subir el potencial en valor absoluto dentro de la célula. Si son los del cloro, hacerle más negativo todavía. Entonces, unos se llaman neurotransmisores activadores y otros inhibidores. ¿Por qué se llaman activadores? Porque cuando el voltaje entra, por ejemplo, sodio, y el voltaje va subiendo, menos 70, menos 60, menos 50, cuando llega a menos 50, se abren unos canales de sodio del axón y empieza a entrar sodio y se produce el disparo. Es decir, que la neurona está recibiendo, esta neurona está recibiendo informaciones, muchos neurotransmisores, unos les abren canales activadores, otros de sodio, otros inhibidores, y lo que hace es la integral de todos ellos, suma todos ellos. Y cuando el valor ha superado 55, ha pasado de menos 70 a menos 55, abre los canales de sodio y se produce el disparo en la neurona. Esta es toda la física que hay ahí, que es, como ven, muy bonita e interesante. Esta es la forma que actúan las proteínas, que es lo que he llamado, esta es la membrana y esta es la proteína que se abre o se cierra o está inactivada. Bueno, vamos a pasar por aquí. Entonces, efectivamente, cuando le llega mucha información, mucho positiva, o sea, quiero decir, más excitador que inhibidor, en total, empieza a haber un flujo de iones hacia adentro, de iones positivos, y hay una corriente que entra por el cuerpo de la neurona hasta que alcanza un valor suficiente este voltaje para que ahora sea el axón el que abre hay unos canales en el axón que son sensibles al voltaje, no al neurotransmisor, a la química. Y es que cuando el voltaje dentro de la célula es superior a menos 55 milivoltios respecto al exterior, esos canales de sodio se abren y se produce este fenómeno, que es, se abren estos canales de sodio, entra sodio positivo aquí, inmediatamente se cierran y se abren unos de potasio que saca la carga positiva. Y esto se va propagando, y es una onda, en definitiva, de carga eléctrica, que va propagándose en esta dirección, según se van abriendo los canales sucesivamente de sodio a lo largo del axón. Toda esta es la física que conocemos hoy,
que, como ven, respeta mucho todas las ideas de Cajal. Cajal atinó en todo lo que dijo, en cosas que vio y cosas que predijo sin ver, y es algo milagroso. Ahora bien, cuando uno estudia lo que es todo este proceso de una neurona, se da cuenta que el tiempo que le toma a una neurona enterarse que las demás la están enviando señales y ella generar su pulso para transmitirlo, ese tiempo es superior a 1 milisegundo. O sea que es un tiempo muy largo en el siguiente sentido. ¿Cómo se puede explicar, decimos, que un tenista devuelva un smash si qué cantidad de neuronas tienen que participar para eso? Pues es miles y miles de millones de neuronas, claro, porque fíjense que es todo el sistema nervioso, o sea, la vista, la pierna, el brazo, subir la raqueta, ver por dónde viene. Si uno calcula el número de neuronas que se ponen en marcha en lo que Nadal devuelve un smash, no le salen las cuentas que con 1 milisegundo por neurona puedan entrar tantas. Porque si es 1 milisegundo o 10 milisegundos por neurona, como mucho en un segundo actuarán 1000 neuronas. Pero no pueden actuar miles de millones. ¿Qué es lo que nos lleva esto a pensar? Pues nos lleva a pensar que el funcionamiento de una neurona, tal como lo explica Cajal, es importantísimo, porque es la base, el ladrillo de todo el funcionamiento cerebral. Pero evidentemente no es lo que explica el funcionamiento del cerebro. El funcionamiento del cerebro es algo mucho más complicado. Podemos saber perfectamente cómo funciona una neurona, pero eso no quita el que no conozcamos lo que se llama, en un lenguaje un poco más pedantuelo, la arquitectura neuronal, ¿no? Este es el problema que hay. Ahí hay un señor español que está en Estados Unidos, en la Universidad de Nueva York, y es el coordinador del programa BRAIN. El programa BRAIN es el equivalente al que hubo antes, que todos conocemos, del genoma en tiempos de Clinton, y este es un programa que se financió durante la presidencia de Obama. Y lo que trata es de responder a esta pregunta, es decir, ¿qué es lo que pasa aquí? Aquí tienen la foto de Rafael Yuste preguntándose cómo funciona el cerebro, qué nuevo paradigma falta. Y hay 144 universidades del mundo coordinadas por este señor trabajando en este problema. Claro, para esto ahora hace falta también la física, o por la física no digo hace falta, la física puede ser importante para intentar profundizar un poco en lo que está sucediendo en un cerebro, para estudiar la fisiología del cerebro, sin necesidad de abrirle la cabeza a uno, claro. Hay dos cosas, dos fenómenos físicos que son en este momento utilizados. Una es, la primera, como hemos visto, todo el funcionamiento de neuronas, que no son funcionamientos individuales, sino son colectivos de muchas neuronas, pues son equivalentes a corrientes eléctricas que hay en el cerebro, en el córtex, corrientes eléctricas. Desde los tiempos de Hans Christian Ørsted, que fue profesor de la Universidad de Copenhague, los tiempos de sus observaciones experimentales, allá por 1811, 1813, sabemos que la corriente eléctrica produce un campo magnético. Porque lo que le sorprendió a Ørsted fue ver que una corriente eléctrica en su laboratorio movía una brújula como si fuera un imán. Dijo, caramba, pues entonces la corriente eléctrica es como un imán. Entonces, las corrientes neuronales producen campos magnéticos. Entonces, si esos campos magnéticos nosotros somos capaces de leerlos, pues estamos viendo una huella de la actividad neuronal. Pero además, cuando se activa una zona del cerebro, se requiere un gasto de energía en esa zona mayor que en la zona que está desactivada. La energía, como todos saben, se consigue quemando glucosa, produciendo ATP. Y para quemar glucosa hace falta que haya oxígeno. Luego, la zona que está activada recibe más oxihemoglobina que la que no está activada. Es decir, el entorno químico, por la naturaleza de la sangre, el entorno de la zona activada es más rico en oxihemoglobina que el resto, que está desactivado, que tiene otro porcentaje de oxi a desoxihemoglobina. ¿De acuerdo? Bueno, pues estas dos cosas han servido para hacer el
técnicas que hoy día se están utilizando. Una de ellas es la magnetoencefalografía. Fíjense que aquí está resumido el campo, esto lo se dan a los chicos del bachillerato, de primero de carrera, que es cuando pasa una corriente eléctrica por un cable, produce un campo magnético que tiene esta expresión. Esto es la intensidad que pasa por el cable y R es la distancia al cable. Bueno, entonces, evidentemente, pues se puede pensar que aquí está más cómodo, seguro, sí. No, que estar más cómodo no cabe duda, ¿no? Es el campo magnético este es el que hay que medir, pero claro, el campo magnético, ¿cuánto vale ese campo magnético? Pues ese campo magnético, cuando pasa por una neurona, la corriente que pasa, pues es muy pequeño. Es del orden, por ejemplo, pongo aquí, ¿cuál es el campo que yo puedo medir? Hay sensores de campo magnético en este momento que miden 10 elevado a menos 9 veces, o sea, insisto, 0,8 ceros y un 1, el campo magnético terrestre. Esto es una cosa realmente que quizás sea la que menos llama la atención a quien no está metido en el lío, pero a quien está metido en el lío de la ciencia, es lo que más llama la atención, son los números. Entonces, que sea capaz una persona con un aparato de detectar un campo que es 1000 millones de veces más pequeño que el campo ambiente, eso es algo grandioso, ¿no? Eso lo hace un magnetómetro SQUID de interferometría cuántica macroscópica. Lo digo cuando la gente dice, esto es ciencia básica, que no es aplicada y tal, esa es la tontería más gorda que decimos, todos lo decimos muchas veces, pero no está mal que lo digamos siendo conscientes de que es una tontería que decimos, porque eso es ciencia básica, la ciencia básica es la que ha permitido hacer esto, porque la interferometría cuántica macroscópica no se le ocurre a un señor que quiere hacer cosas aplicadas, es algo que es de básico y sin embargo ha permitido esto. Esto quería llamar la atención de ello. Entonces, para que haya un campo a una distancia de milímetros que está en las neuronas del exterior, porque claro, el campo hay que medirlo fuera del cráneo, pues si se mide dentro del cráneo, pues ya, vámonos. A esa distancia, para que haya un campo de ese valor, que es el umbral de lo que la capacidad experimental actual tiene, hace falta corrientes de millones y millones de neuronas. Pero es verdad que esos millones y millones de neuronas actúan conjuntamente en un milímetro cuadrado de superficie casi siempre, en toda actividad humana. Luego es algo asequible experimentalmente. Esta es una idea de cómo es una corriente neuronal, el campo que produciría. Esto, insisto, no es una neurona, sino a lo mejor son 10 billones de neuronas que más o menos paralelo actúan ahí. Entonces, el campo magnético que produce esta corriente por fuera es así, ahí tenemos un sensor, ahí tenemos otro sensor, en definitiva lo que tenemos es una disposición en sistemas actuales de 300, 250, 320 sensores puestos en distintos puntos de la cabeza. Entonces se hace una actividad y se puede medir el campo, las señales que producen esos sensores, que son debidas a las corrientes que hay en las neuronas que generan esa actividad. Esta es la forma que tienen uno de los sensores, esos 300 sensores, uno tiene un ordenador y hay 300 canales y a lo mejor está midiendo, aquí está medido durante un segundo. Fíjense lo que es la rapidez de medida, que contrasta mucho con la resonancia magnética. En este caso, somos capaces de hacer 2000 medidas en un segundo. Es decir, 2000 medidas de campo en un segundo de actividad. Pero fíjense con el ruido que se obtiene la señal. Una señal con un ruido tremendo, cuando se superponen 10 medidas, o sea, se hacen 10 triales, se observa una cosa así, pero si uno sigue superponiendo, hay veces que llega a obtener, después de 120 medidas, y ahí ha emergido, en todos esos experimentos se han ido suavizando los ruidos, y ha quedado lo que hay de la auténtica esencia de la señal, y se ve ahí la señal, y esto es como se ve. Entonces, es muy difícil medir esto, porque efectivamente piensen que las fluctuaciones del campo magnético terrestre que hay ambientales, pero las fluctuaciones de corto periodo, son más grandes que el campo que queremos medir. Luego hay que hacer muchos experimentos para verlo. Bien. Bueno, entonces, lo siguiente es
una vez que tenemos la señal en cada canal, tenemos que hacer unas matemáticas, que aquí entra una parte de la matemática preciosa, el tratamiento de señales, que esto tiene mucho que hacer los físicos. Me decía a mí Rafael Yuste que mucho de lo que ahora mismo están trabajando allí cuenta con físicos para explicar fenómenos cooperativos, todas las emergencias, Fourier, análisis de señales, etcétera, físicos y matemáticos, ¿no? Pero fíjense toda la cantidad de medidas que se pueden obtener de esto, porque el problema es muy complicado. El problema es, conociendo ahora cuál es el campo en cada punto del cráneo, deducir cuáles son los sitios donde hay corrientes que producen ese campo. Eso se llama el problema inverso. Es muy sencillo, conociendo las corrientes, calcular los campos. Pero a partir de los campos, calcular las corrientes es muy difícil. Su problema es que no tiene solución única. Hay una revista de matemáticas que se llama El problema inverso. Sale cada mes con 200 páginas, o sea que es una cosa que no es una tontería. Estos son fuentes. Este es un trabajo que hicimos en colaboración con el doctor Lafuente, que está por aquí, de comparar en una actividad concreta, que era mover un dedo, comparar lo que obteníamos con resonancia, que con resonancia, como veremos ahora, se observa perfectamente dónde está la fuente, y con magnetoencefalografía, que la magnetoencefalografía es muy difícil calcular la fuente, pero sin embargo tiene la agilidad de que puede medir en tiempo real muchísimas medidas. Es decir, el tiempo es mucho mejor, favorable en la magnetoencefalografía, que sigue la actividad real, mientras que, como veremos ahora, la resonancia pues es más complicado. Vamos a ver, ¿en qué se basa el que podamos utilizar, qué fenómeno físico hay en la biología del cerebro que nos permite utilizar la resonancia funcional para ver qué zonas hay activadas? Bueno, pues decía, no es como la magnetoencefalografía, que se basa en detectar los campos magnéticos producidos por las corrientes, sino que en este caso entramos un poco más en la química, en las modificaciones bioquímicas locales, en el aporte de energía que he dicho que tiene que tener una neurona cuando se activa. Y que además la energía es una variable muy interesante en el cerebro, muy socorrida y muy lucida en el cerebro, puesto que la densidad de energía que el cerebro consume es 1 o 2 órdenes de magnitud superior a la densidad de otra parte del cuerpo. El cerebro tiene un 2% de la masa total y consume, sin embargo, el 20% de oxígeno. O sea que es un gasto de 10 veces más, por lo menos, en media, ¿no? Muy bien. Entonces, trapeza un poco porque es curiosa. Para hablar de la diferencia, hemos visto que con la magnetoencefalografía, si yo le digo al becario o a mi amigo o yo mismo me dice que mueva el dedo, según empiezo a mover el dedo, sacan en un segundo 2000 medidas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa con la magneto? Cuando esta está en reposo. Entonces, en reposo, los vasos que llegan por aquí, los microvasos que están regando el cerebro, pues tienen una cierta cantidad de oxihemoglobina y una cierta cantidad azul de desioxihemoglobina. Una de ellas es paramagnética y la otra es diamagnética, es decir, tienen comportamientos magnéticos opuestos. Entonces, en reposo, pues hay una cierta cantidad. Fijaros cuando se activa lo que les hablaba al principio de las células estas que hay, esclavas o siervas de las neuronas. Aquí en amarillo es la neurona. Aquí en blanco, estos son los oligodendrocitos, vaya nombre, que son los que cubren de mielina los axones para que la velocidad de propagación de la onda sea más rápida. Puedes sentarte aquí si quieres, o si quieres allí. Sí. Muchas gracias. No, de nada. De acuerdo, ¿no? Esto es la... Bueno, pues fíjense el proceso, que siempre les digo yo, el otro día hablando en un instituto de esta charla, les digo a los chicos que creer en la evolución requiere tanto esfuerzo como creer en Dios o como creer en cualquier cosa, porque verdaderamente esto de aquí es tremendo, ¿no? Me he tomado la molestia de leerlo para maravillarme. Esto un biólogo, a estos amigos que hemos puesto les da igual, pues se lo saben desde que ya no tienen esa sensibilidad, pero los que estamos ajenos a esto,
yo creo que merece la pena. ¿Cómo llega más sangre? ¿Cómo cuando se activa esta molécula llega más sangre? Bueno, pues porque por aquí los microvasos que riegan esto, esos microvasos están en contacto íntimo con unas células de glía que no son estas de los oligodendrocitos, estos de las narices, son unos que se llaman astrocitos. Estos astrocitos tienen estas terminales pegadas a los vasos sanguíneos. Entonces, cuando esta neurona comienza a emitir moléculas en muy pequeña cantidad, porque no tiene energía para mucha actividad, pero empieza a emitir aquí neurotransmisores, igual que abre los canales de las dendritas de la siguiente, afecta a estos astrocitos que dejan que les entre calcio. O sea, gracias a la acción del neurotransmisor, al astrocito entra calcio. Y la respuesta que hace el astrocito al calcio es emitir óxido de nitrógeno, pero emitirlo en la zona que está en contacto con el vaso. Y el vaso, el óxido de nitrógeno, es vasodilatador y localmente abre el vaso, con lo cual llega más sangre. No me digan que esto es maravilloso, ¿no? La de años que ha tenido que estar la evolución hasta que ha dado con el astrocito, con el vasodilatador y todo eso, ¿no? Entonces, una vez que ha dado con ello, pues funciona, y funciona bien. Pero claro, esto todos se dan cuenta que no se puede hacer en milisegundos. Desde que empieza a funcionar esta neurona hasta que se dilata y llega más sangre ahí que al resto, pasan décimas de segundo, a veces un segundo. Esto, el cambio del entorno es lo que detecta la resonancia. Y explicando esto de la resonancia, pues ya acabo para no cansarles mucho. ¿Me quedan 5 minutos, Fernando? Ah, bueno, si no tiene reloj, da igual, ¿eh? Vale. Bueno. Entonces, cuando se ha activado la molécula, perdón, la célula, ha llegado aquí más oxígeno. Entonces, la riqueza de la sangre diamagnética aquí y paramagnética, la relación de cantidad diamagnética paramagnética es distinta si está activada o no está activada, porque ha llegado más oxihemoglobina, menos oxígeno. Y entonces la resonancia magnética, que ahora voy a explicar brevemente para acabar, lo que está basada en, aprovechando las transparencias magníficas que me ha prestado el doctor Lafuente, experto en esto, pues está basada en un principio que yo le explicaría así en clase de primero a los chicos. Y bueno, los chicos de primero, ahora sobre todo son unos que hay que se llaman de doble grado, son muy... hay que tener mucho cuidado con ellos, saben mucho. Pero el principio de la resonancia es algo que funciona, se entiende bien, pero la resonancia magnética, entendiendo el columpio, que es más sencillo para todos, ¿no? El columpio tiene una frecuencia propia de oscilación. Cuando ¿no? subes al sobrino a un columpio y le empujas, hace así a una frecuencia. Bien. Cuando hay un átomo con un momento magnético y se aplica un campo magnético de un Tesla, digamos, de valor de un Tesla, esos momentos magnéticos atómicos empiezan a dar vueltas alrededor del campo con una frecuencia que es proporcional al campo. Como la del columpio, el campo fija el valor de la frecuencia a la que los momentos magnéticos dan vueltas. ¿Qué es lo que pasa con el columpio normalmente? Que al cabo de un rato el niño dice, dame más, porque se para. El columpio, pasado un cierto tiempo de oscilar, se acaba parando. Eso es así, ¿no? Muy bien. Desde luego no se para a la misma velocidad, vamos, en el mismo tiempo, si hacemos el vacío, si el columpio está en el vacío. Si el columpio está en líquido, se para antes. O sea, que dependiendo del entorno, el mismo columpio, con la misma desviación inicial, lo sueltas, y en un caso se para antes con agua que con aire, ¿no? Y con aire se para antes que con vacío. Y si engraso los ejes, pues también, ¿no? Para no ser abandonado, pues te va también mejor. Quiero decir que el tiempo que tarda el columpio en pararse
depende del entorno. Bueno, pues cuando aplicamos un campo magnético y los momentos magnéticos, en este caso se utiliza lo más abundante en el cuerpo de la naturaleza, los átomos de hidrógeno, que son protones, ¿no? En una palabra, protones que tienen un spin, son imanes, y empiezan los protones del hidrógeno a hacer así. Si están en un entorno, se paran, y si están en otro entorno, se paran más tarde, tardan distinto tiempo en pararse. Lo que mide la resonancia es el tiempo que tardan en pararse. Entonces, claro, cuando hay un entorno más diamagnético, más paramagnético, tardan distinto en pararse y se detecta eso. El principio es este. Primero, el hidrógeno, como he dicho, es lo más abundante en la naturaleza. Es el elemento más abundante en el universo porque se hizo en el Big Bang. No necesita cocina posterior, como los otros elementos. Este sale de ello, libre, ¿no? Y en nuestro cuerpo también es el elemento más abundante. Somos agua, fundamentalmente, casi todos somos agua. Se nos nota en la cara que somos agua. Luego tenemos glúcidos, lípidos, proteínas, todos son hidrógenos, también se nos nota, eso estamos hechos de hidrógeno. Entonces, el hidrógeno es muy abundante. Cuando se aplica el campo, hace así, ¿no? Aplicamos un campo magnético, este es el... No, esto se movía. ¿Cómo se hace esto, Miki? Hay que darle... Perdonadme. No veo nada. No sé cómo se pone esto. Si hago usted pone para una cosa que tengo ahí con cine, a ver si la vemos. Bueno, este es el núcleo, el protón, este es el spin, y aquí aplico un campo magnético que es el que te aplican en la resonancia, y entonces los protones empiezan a hacer así. Y lo hacen con una frecuencia que depende de este campo, que es proporcional al campo. Entonces hay spines que tienen una componente hacia arriba y otros hacia abajo, unos tienen menos energía, otros más energía. Entonces el lío, no voy a entrar en detalles a estas alturas, pero es lo que pasa. Pero cuando yo le mando, vamos a ver, vamos a suponer, fíjense lo que pasa, que ha llegado una onda, ha hecho eso, y ahora vuelve a caer y se va la onda para allá. ¿Esto qué es? Pues esto es lo siguiente, el columpio se para. Entonces yo voy y le doy otra vez, 8 veces a la frecuencia del columpio y lo dejo otra vez y se vuelve a parar. Le vuelvo a dar 8 veces y se vuelve a parar y cada vez mido el tiempo. Entonces, la onda esta que llega es la energía que yo le doy extra, la radiofrecuencia, es decir, hay un campo fijo y otro que es un campo alterno. El campo alterno va por pulsos, le doy un pulso al campo alterno, le estoy mandando este. Cuando llega, uno de los momentos magnéticos absorbe energía, se sube aquí arriba y luego al cabo de un rato baja y hace lo que sale al final. Esto explicado clásicamente es el columpio, esto es la parada del columpio, ¿no? Va bajando. En cada pulso se ve cómo disminuye la amplitud del pulso con el tiempo y se saca el tiempo de relajación. Y eso me describe esencialmente cuál es el entorno. Entonces, lo que sucede en un aparato de estos, te ponen un campo magnético uniforme y luego mandan un campo de radiofrecuencia y miden cómo esta radiofrecuencia baja cuando la emite el cuerpo, el tiempo de relajación que tiene. Bueno, es curioso, es un detalle ya, pero que creo que merece la pena decir, que el campo es el campo grande, el del 2 teslas o tesla y medio que te aplican, es uniforme en todo el cuerpo. Por lo tanto, todos los protones que hay en el cuerpo están oscilando a la misma frecuencia. Entonces, si ahora mismo queremos ver que hay una zona distinta, notaríamos que hay unos que tienen tiempo de relajación distinto, pero no sabríamos en qué zona es. Entonces, lo que se hace es que al que le han hecho resonancia alguna vez ha oído como una carraca muy desagradable, un ruido. Ese ruido lo que hace es que este campo fijo de un tesla, vamos a decir, lo modula, le cambia en un tesla más. Entonces, o en medio tesla. Entonces, hay una zona que está a un tesla y medio y el resto está a un tesla. Y va cambiando la posición en que vale un tesla y medio, va cambiando de una forma controlada.
De manera que si ahora mando la radiofrecuencia, que solo corresponde a 1,5 Tesla, solamente estoy viendo la zona que en ese momento está a 1,5 Tesla. Y ya sé dónde, midiendo, sé la posición de lo que quiero observar. Esto, pues, 5 minutos, pues, sobra, sí. Bueno, entonces, estas son las fotografías, como se diga esto, las imágenes de resonancia magnética. Fíjense que toda la gracia de los últimos premios Nobel por resonancia magnética es convertir en color todos estos tiempos de relajación y todo esto. Entonces, creo con esto haber explicado un poco cómo fenómenos estrictamente enmarcables en la física clásica, en la física conocida, con unas dificultades enormes por la complejidad biológica subyacente y por el orden de magnitud de las corrientes eléctricas, etcétera, que hay allí, pues, sin embargo, con la tecnología actual vamos siendo capaces de ver cómo funciona el cerebro ante actividades que se promueven en un cerebro. Y esto es gracias a la física, ¿no? Yo creo que el final del proyecto, cuando se acabe ese proyecto Brain, sabremos mucho más del cerebro y tendremos, como siempre que conocemos algo mejor, tenemos mucha ilusión con saber algo nuevo, tendremos una cantidad de ignorancia consciente mucho más grande que antes de haberlo acabado. Nada más y muchas gracias por su atención.